Qué precioso es el Señor, qué grande, qué eterno, qué soberano es el Señor. Quiero compartirle mi alegría. Nosotros estábamos de vacaciones, llegamos hace un tiempito, así que nos encanta volver a congregarnos, así que estamos muy contentos de eso. Amén. Vamos a entregar la palabra. La palabra de hoy conecta de alguna manera la palabra con la cual los pastores iniciaron el campamento, ¿ya? La palabra de Ezequiel 43, cuando habla acerca de la vergüenza, pero la vamos a asociar a un texto que sale en el libro de Abdías, que es cuando le habla a la casa de Jacob y le habla a la casa de José. Amén. El tema de hoy tiene por nombre el juicio contra el monte Saír. ¿Alguna vez usted había escuchado el monte Saír? ¿No? 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 Perfecto. Este nombre sí, ese es el nombre como artístico, digamos. Lo podríamos llamar también juicio al monte de Esaú o al monte de Edom. Pero la traducción específica para este monte, el nombre que tiene es Saír. Amén. Así que vamos a hablar acerca de esto, retomar algunas cosas que los pastores han estado soltando y lo que nuestros hermanos, tanto Iván, Estelita, Nicole, han ido comentando. Amén. Textos centrales es Ezequiel 43. El segundo texto central, para que usted lo guarde y pueda prestar atención, porque son varios textos que voy a desarrollar. El segundo texto central es Abdías del 1 al 17, capítulo 1, bueno, no tiene más, 17, 18 y 21. Amén. Esos dos son los textos centrales, ¿vale? Lo demás lo vamos a ir desarrollando para que pueda prestar absoluta atención a lo que vamos a soltar en este tiempo. Amén. Ezequiel 43. Ezequiel 43 fue el texto con el cual los pastores iniciaron el campamento. Habla acerca de la vergüenza. Amén. Vamos a preguntar rápido para iniciar. ¿Qué se acuerda de ese texto? Ezequiel 43. No me acuerdo. No se acuerda de nada. ¿De qué se acuerda Ezequiel 43? Se puso nervioso. Ezequiel 43. La vergüenza de la casa. Me gusta su tono, así como la vergüenza de la casa. Como bien. Ya, muy bien. La vergüenza de la casa. Tenemos otro por acá. ¿Qué se acuerda? Si se avergonzaren, le enseñará el diseño de la casa. De esta casa, le mostrará el diseño de la casa. A ver, ¿qué más? Muestra el diseño de la creación de Dios para poder ver nosotros el pecado, lo que hay dentro de nosotros, la perfección que Dios creó. Perfecto. ¿Qué más se acuerdan? Ezequiel 43. ¿Estudiaron ustedes? Sí, ¿no? No, pero tiene que ver con la vergüenza, con las cosas que nosotros tenemos ocultas. Ya, las cosas que están ocultas, la vergüenza. A ver, Jefferson, a ver si te pillo. Ezequiel 43. La vergüenza tiene que ver con cosas que nos faltaban. Cosas que nos faltaban. A ver, desarrolla tu respuesta. No es como esa vergüenza que uno siente como lo natural, sino que la vergüenza tenía que ver con cosas que quizás nos faltaban suplir en el Señor. A ver, dame un ejemplo de ti mismísimo. Entretenido hacer preguntas. Los que se rieron les voy a preguntar. Los vi. Me pasa mucho que cuando estoy cabizbajo me quedo en ese estado, pero ya lo he hecho consciente y he tenido que empezar a salir de eso. Esa es una carencia que yo tengo. Ok, vamos a desarrollar entonces un poquito. No está de más a veces recordar y hacer memoria, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen mala memoria? Yo tengo mala memoria, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Sobre todo tenemos que escribir, anotar, preguntar, hablar lo que estamos aprendiendo, porque si tenemos mala memoria, si se nos olvidan las cosas que hay que hacer, el cerebro, esto es neurociencia, el cerebro olvida todo lo que no se usa. Es decir, si tú tomas la palabra y no la utilizaste nunca más, entonces se fue. Entonces puede que usted salga de aquí
después de un mover tremendo del Espíritu, y la otra semana, porque te digo algo, ese día hubo una manifestación de Dios tremenda y no te acuerdas del fundamento. Y eso es crítico. Lo vamos a ver, vamos a desarrollar rápido eso. Bien, Ezequiel 43, 10, 12 dice: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Muestra a la casa de Israel esta casa. Y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Lo primero es: avergüéncense, pero no basta con avergonzarse, porque yo puedo vivir religiosamente esta palabra y decir: no, ¿sabes qué? Estoy súper avergonzado por lo que me pasó, estoy arrepentido y de verdad no lo voy a hacer nunca más. Como de repente el Mike me dice, mi hijo es bien inquieto, entonces el Mike me dice: papá, si me voy a portar bien. Y de nuevo tiro la cuestión. Y yo: pero hijo, papá, si me voy a portar bien. Les cuento un caso de mi trabajo, así terrible. Estamos tratando a un chico que tiene una adicción tremenda, una adicción a sustancias y también una adicción al sexo. Tiene esas dos adicciones. Bueno, este chico me tocó ir a hacer una visita domiciliaria a la casa y yo no quería, hermano, se lo prometo que no quería, pero bueno, ahí estábamos. Listo, vamos a la casa porque además desarrolló una idea de guardar suciedad. Y él guardaba en su closet su orina. Y guardaba debajo de la cama papeles, cartones y plástico. Y me tocó a mí, como buen terapeuta, tratar sus rutinas y su higiene. Y yo entrando a la casa, hermano, apenas pisé, quería salir. Yo: Señor, cúbreme con tu sangre. Iba entrando, bueno, listo. Entro, ya. Me recordé de mi juventud, mi mamá entrando en nuestras piezas. ¿A algunos les pasó? Ya, bueno, entré, ¿cuál papá a la casa? Le miro la cama, la tenía tapada con una toalla. Tenía como el borde, la parte de abajo, tapada con una toalla. Mire, por hermano. Le dije: saque esa toalla. Sacó la toalla y cayó así. Una rumba de papeles, cartones y cosas. Y después le digo: bueno, se veía como todo medianamente ordenado. Le digo: a ver, abre tu closet. Y abre el closet y tenía como 50 botellas de Gatorade con orina. Bueno, muy extraño, una persona que está muy mal, está muy dañada con el consumo y varias cosas. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Es que él me decía esto: es que no voy a abrir porque me da vergüenza. No voy a abrir porque me da vergüenza. No puedo, me da vergüenza. No puedo. Y lo abrió y yo: terrible. ¿Te basta solamente con eso? No basta con la vergüenza. No basta con sentir culpa. Porque la culpa es un estado en el cual te deja un sacerdocio. El sacerdocio levítico, en base a rituales, te deja en un estado, la religión te deja en un estado de culpa. Y esta persona, bueno, yo le dije: ya empecemos a sacar, pues, sí, para eso estamos. La escoba, pa, los guantes, ta, y empecé miércoles a sacar. La parte religiosa es decir: bueno, saquemos todo, limpiemos todo y está listo. ¿Está listo? No, porque al otro día lo mismo. Entonces nos pusimos a conversar. Yo le dije: bueno, hablemos un poco de la basura. Ya. Cuéntame un poquito de cuándo te gusta juntar basura. No, bueno, estoy muy depresivo y ni siquiera me dan ganas de salir de la pieza. Resulta que él, cuando chico, su papá, él además es homosexual, y cuando chico su papá no le dejaba tener muñecas, y a él le fascinaban las muñecas. Y como le botaba todo eso el papá y lo agredía, lo violentaba, le pegaba, muy fuerte, muy violento, él se empezó a hacer sus muñecas con basura, con cartón, con plásticos y papeles, que era lo que no podía soltar. Entonces empezamos a trabajar eso. ¿Por qué? Porque la vergüenza
implica además examinar qué es lo que está sucediendo en el diseño de la casa. Era tan fuerte que él me decía, ¿sabes qué? Yo soy un roedor. Así me empezó a hablar. Yo soy un roedor. Yo soy un roedor. Y no salía de ahí. Bueno, muchas veces nos pasa a nosotros en ciertos estados de vergüenza que nos quedamos solamente en la primera parte. Avergüéncense. Pero la segunda parte dice, y midan el diseño de ella. Midan es estirarse, tomar, extenderse, es violentamente tomar el diseño y no quedarse en el estado de culpa, sino extenderse a asir la verdad de Dios para nuestras vidas. Entonces, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender, yadá, hazles que intimen el diseño que se traduce como tzurá, que es roca. Hazles intimar con la roca. Es decir, hazles entender el diseño de la casa, que se podría traducir como hazles intimar con la roca de edificación. Este proceso en donde se muestra la vergüenza implica que nosotros nos extendamos, nos estiremos a tomar ese fundamento, la roca que es Cristo, una piedra angular, para que ese fundamento se establezca como diseño de la casa. Por eso la palabra dice, mirad la peña de la cual fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. Este es, mira la peña de donde fuiste grabado y el hueco de la cantera de donde fuiste perforado. Este proceso espiritual en donde nuestras casas están siendo transformados implica intimar con la roca de edificación, porque nos puede pasar algo, que tropecemos con la palabra y desechemos intimar con la roca. Entonces, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, sacerdocio. Todo este texto está hablando de sacerdocio. No solamente está hablando de una estructura, está hablando de un diseño sacerdotal. Hazles entender su disposición, sus salidas, sus entradas, sus formas, sus descripciones, sus configuraciones, sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa, pero la ley de la casa no está puesta en cualquier lugar. La ley de la casa está sobre la cumbre de un monte. Este monte es Sión. Nuestras casas, la casa Tapia, la casa Maturana, que son mis casas, de donde provengo, tiene entradas, salidas, tiene configuraciones, tiene diseños, tiene leyes, tiene descripciones. Nuestras casas paternas, maternas, tienen entradas, salidas, diseños, organizaciones, formas, leyes. Entonces, cuando nosotros entramos en la casa y el Señor nos muestra el diseño de Dios empieza a confrontar las memorias de la configuración de nuestras casas sanguíneas. Y ahí aparece todas nuestras formas inconscientes, porque hemos vivido tanto tiempo bajo esas formas, bajo esas reacciones emocionales, bajo esas formas de relacionarnos,
bajo esas formas de hablar, bajo esas formas de legalismo, bajo esas formas de percibir amor, percibir afecto, bajo las formas que dejó las separaciones, los divorcios, bajo las formas de las uniones matrimoniales que son uniones matrimoniales pero que internamente están quebradas, bajo las configuraciones de la casa natural. Entonces el Señor le dice: muéstrale a la casa de Israel este diseño. ¿Le pasaba a Israel esto? Por supuesto, si tú lo ves con el profeta Elías. El profeta Elías, el punto más duro de su vida, él dice: quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. ¿Qué estaba pasando en Israel, la casa de Israel? Los gobiernos que venían eran gobiernos corruptos, donde la maldad iba creciendo de generación en generación, la idolatría iba creciendo a tal punto que se dice que el final de los reyes, que era Ocosías, durmió con su padre, y así sucesivamente. Y durmió con su padre es acostarse sexualmente, es decir, intimaban la maldad. Y el profeta, en medio de ese contexto, decía: quítame la vida, pero la traducción es: quítame el nefech, quítame ese soplo animal, porque si no me quitas ese soplo animal, no voy a ser mejor que esas configuraciones paternas, ni esas entradas ni salidas que tenían los en Israel. Elías sabía que si el Señor no le quitaba ese soplo animal, no iba a poder ser mejor que sus padres. Necesitaba que saliera de él ese nefech, ese soplo, y viniera sobre su vida el silbido apacible, el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios empieza a crear nuevas configuraciones, nuevas entradas, salidas, nuevas memorias. ¿Cuáles son las salidas y las entradas de tu casa? Piensa, ¿cómo es la configuración de tu casa? Medítalo. ¿Cuáles son las leyes que han operado en tu casa? En nuestras casas. Bueno, este diseño, esta ley, este diseño de Dios, este orden de Dios, no está en cualquier lugar. Está en Sion. De hecho, Ezequiel 43, este texto que tomaron los pastores, parte del versículo 7 y dice: y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Hablándole del diseño de la casa, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en la cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Está expresando, tomando un texto del cual el Salmo 132 se toma y declara: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Es decir, el diseño de la casa celestialmente se establece sobre un monte que es Sión. Vamos a ir desarrollando un poco esto, hermano. Primera de Pedro 2, 6, 10 declara lo siguiente. Les decía que la traducción de hazles entender el diseño de la casa es: hazles intimar con la roca de edificación. Hazles intimar con la roca de edificación. Primera de Pedro dice: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Pongo en Sion esa piedra con la cual tenemos que intimar, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, ¿qué le va a pasar? No será avergonzado. Ya no va a estar en un estado de vergüenza.
no será avergonzado. Y uno dice, bueno, el que creyere. No es tan así, porque este texto está traducido del griego. Creyere para ellos era simplemente creer o fe. Es decir, si tú miras los textos bíblicos, podríamos decir, bueno, los demonios creen y tiemblan. Y si creen y tiemblan, entonces no van a ser avergonzados. No. Primera de Pedro es tomado de un texto del Antiguo Testamento, que es Isaías 28, en donde dice, no serán avergonzados, y se traduce como no escaparán o no huirán apresuradamente. ¿De qué estaba hablando realmente ese texto? Está hablando de que el pueblo de Israel, en el tiempo donde Asiria se levantó y conquistaba distintos territorios, iba en pos de Israel a destruirlo, y los gobernantes de Israel hicieron pacto con la muerte. ¿Qué es ese pacto con la muerte? Lo que hicieron fue ir a Egipto a pedir ayuda, porque los asirios se estaban levantando. Los gobernantes de la casa de Judá en ese tiempo se fueron a Egipto, porque Egipto tenía carros, caballos y gente preparada para la guerra. Por eso dice, el que creyere, no será avergonzado. El que creyere no saldrá huyendo en medio del conflicto a buscar refugio en el que lo afligió. Pero la raíz en hebreo realmente dice esto. La raíz es amán, el que levanta, el que mantiene su posición, el que permanece firme, el que sostiene, el que cuida, el que toma como ayo esa piedra preciosa, no va a ser avergonzado. No es solamente creer, es sostener con firmeza el pacto en medio del día de la tribulación. Es sostener el pacto, es mantenerse firme, tomando la roca. Por eso la palabra dice, y avergüéncese y estírese. No se puede quedar solamente con la vergüenza, hermano. Hay que amán, sostener, 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 aunque haya violencia contra nosotros, sostener, sostener, permanecer, amán, permanecer con la palabra, permanecer con el fundamento. Ese no será avergonzado, porque cada vez que nos sostenemos, la misma palabra, esa piedra angular que representa un fundamento que tomó cabeza, que cambió la mentalidad, que se escribió en la mente de la esposa. Cada vez que intimas con el Espíritu, intimamos con el Padre, se escribe una verdad, una nueva entrada y una nueva salida sacerdotalmente. Cada vez que nuestra casa entra en un conflicto severo, como los que se han estado abriendo, e intimamos con la roca, el Señor te enseña, ¿qué cosa? Su sacerdocio. Te enseña a salir y a entrar de esos procesos difíciles. Pero ¿qué tienes que hacer? Permanecer con la roca, intimar con la roca. Porque los procesos que se han abierto desde que los pastores hablaron del enigma con Sabnat Panea han sido severos. Entonces, intimar con la piedra de edificación, porque si no lo hacemos, esa piedra se transforma en piedra de tropiezo. ¿Y qué nos empieza a pasar?
Empezamos a juzgar lo que dice el discipulador, lo que dijeron los pastores. Oye, pero tú me dijiste esto, pero tú me dijiste acá, que no funcionó, que aquí, que acá, pero mira, esto está igual, esto no avanza, pero mira. Y la palabra se transforma en un tropezadero. ¿Para quiénes? Para los que desobedecen. ¿Por qué? Hermano, aquí no hay vuelta, porque fueron destinados a eso y punto. Hay gente que no va a cambiar no porque no quiera. Hay gente que fue destinada en esa desobediencia a mantenerse como un macho cabrío y que tropiezan con la palabra. Cada vez que hay una palabra, ¡pum!, tropiezan, ¡pum!, tropiezan, juicio, ¡pum!, tropiezan. Lo que va a pasar es que la generación que viene no se va a liberar. Por lo tanto, tomemos la piedra, porque la piedra angular es una piedra preciosa. Es una piedra que vivió procesos de fuego hasta transformarse en una piedra preciosa. El sacerdocio de Cristo, que fue afligido en todo, que padeció todo, puede comprender los padecimientos de nuestra casa. Lo que quiere el Señor es que nos convirtamos en piedras vivas, piedras de fuego. Porque cuando tú intimas con la roca, la identidad de la roca se establece. La roca permanece firme por las generaciones. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Hermanos, tengamos cuidados de desechar la piedra. Ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Más vosotros, más nosotros, somos un linaje escogido. Vamos a hacer un resumen. Entonces, vemos que la palabra de Ezequiel 43, el diseño de la casa fue posicionado en un lugar alto. ¿Qué lugar era? Sión. ¿Y a quiénes le fue escrita esta palabra del diseño de la casa? A los hijos de Israel, específicamente le habla al sacerdocio. Y vamos a ver Ezequiel 44, la continuación del diseño. Amén. Ezequiel 44, del 10 al 13. Y aquí hay otra casta sacerdotal. Vamos a ver dos castas sacerdotales, dos grupos sacerdotales. Uno es el grupo de los levitas que aparece en Ezequiel 44, del 10 al 13. Le voy a pedir que lo lea, tenemos 2 minutos. Ezequiel 44, 10 al 13. Y me diga lo que le llama la atención. Amén, hermano, pongan atención acá, atención acá. Los que están acá, en la fila del Cevita Burot y por allá, van a leer Ezequiel 44, 10, 13 y me van a decir qué les llama la atención. Y los que están por acá, y la galería por allá, van a leer, atención, Ezequiel 43, 19 y Ezequiel 44, 15, 17. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ezequiel 43, 19 y Ezequiel 44, 15, 17. Estamos ahora. Listo, hermanos, de aquí cronológicamente 2 minutos para leer. Una lectura rápida, veloz. Gracias, May. Ahí están los textos, hermano. Maicita, en lo de abajo pone sacerdotes de Sadoc.
Vamos a preguntar. Pasados los 2 minutos preguntamos. Va 1 minuto, hermano. No es que lo presione, pero... Todos leyendo, todos leyendo. Estoy mirando aquí, yo estoy mirando. Todos con su Biblia en mano, todos leyendo, hermano. Si no tiene su Biblia o su celular, póngase al lado del otro. Vamos, leyendo, leyendo. Lo que les llame la atención. Hermanos, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Ya le echaron una leidita? Perfecto, ya. Vamos a partir con Ezequiel 44 del 10 al 13. Son 3 versículos, hermano, no es tanto, ¿ya? Listo. Vamos a sacar de la tribu del Sevita Burot. Me dicen, me hacen así. Ya, por acá. No. Por acá. ¿Qué le llamó la atención? Que dice que los levitas fueron tropiezo para los hijos de Israel y que por lo tanto cargarán con su vergüenza, que en el fondo el Señor no los va como a libertar de esa vergüenza, sino que los va a condenar a vivir con ella. Fuerte, fuerte, ¿verdad? Vamos por acá. A ver, por acá, ¿qué le llamó la atención? La parte que dice el herrero toma la tenaza, trabaja en las asas. Parece que está en otro pasaje. Estamos en otro pasaje aquí. Estamos en otro... Ya, vámonos por acá. ¿Qué le llamó la atención? Bueno, lo que me llamó la atención es que el Señor siempre da una oportunidad y ellos se alejaron y después nuevamente pecaron y Él dice que no lo va. Ya, vamos, con confianza de su respuesta. Por allá. ¿Qué les llamó la atención? Que el Señor los condenó a alejarse del camino y perder su santidad. Les dijo que se alejaran. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tuvimos un encuentro fabuloso en la mañana aquí con mi amigo. Ya, ¿qué les llamó la atención? Todavía no lo leo. Ya, léanlo, porque si no, no van a tomar lo que la palabra desarrolla. Por acá, Leila. Que dice que servirán en mi santuario como postreros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa, porque ellos fueron por tropezadero de maldad, por cuanto he alzado mi mano y jurado. Se quedan a las puertas. ¿Se quedaban a las puertas? ¿Entraban? No. Se quedaban en las puertas. Fueron tropezadero. Vamos a preguntar por el otro grupo sacerdotal. Aquí las niñas. ¿Qué le llamó la atención? ¿Cuál de las dos? ¿Pero cuál es eso? Sí, pero las dos. ¿De las dos? Que para la administración antes había que dar como un becerro de oro. Ajá. ¿Y eso? Un becerro. Va a tener que leerlo de nuevo, ¿ya? Reforzar ahí el contenido. Mire, hermano, me estoy dando cuenta de comprensión lectora, ya. Aquí mis discípulas. Mis discípulas. Que Muy bien. que anteriormente tenían que dar un becerro de la vacada para expiación y después tenían que entregar la grosura. Eso me llamó la atención. ¿Ya? ¿Y qué le llamó la atención de eso? Discípula, por Dios. Ya, por acá. Rediman el discipulado. Lo que me llamaba la atención es que entran y sirven. Están hechos para eso. Entran y sirven. Están hechos para eso. Vamos a una persona más. Déjeme ver el que no me mire.
El que no me mire. Ya, la tengo. Anaís. Sebastián. Me llamó la atención porque les cambió la vestidura. ¿Ya? Eso me llamó la atención. Les cambió la vestidura. ¿A qué vestidura? Dice que cuando entraban por las puertas del atrio se vestían de vestidura de lino. Muy bien, lo vamos a tocar en un punto. Bien, ya. Ahora voy a desarrollar los textos. Hermano, es súper importante cuando nosotros leemos, leer detenidamente lo que estamos leyendo. Dios mío, vamos. Entonces, Ezequiel 44 del 10 al 13. Hermanos, dice: los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa. Después dice: y sirvientes en las casas. Un poco más adelante: por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero, no se acercarán a mí para servirme, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza. Este grupo sacerdotal solo iba a quedar a las puertas. ¿Y a quiénes van a ministrar? Ese grupo sacerdotal, hermano, estudie estas palabras en la casa. Ministran al pueblo, no ministran a Dios, ministran al pueblo, porque no pueden entrar en lo santo ni en lo santísimo. ¿Por qué? Porque no guardaron el ordenamiento, no fueron fieles, no intimaron con la roca. Por lo tanto, esa roca se transformó en tropezadero. Un sacerdocio levítico. Pero de los mismos aparece una línea sacerdotal que son los de Sadoc. Sadoc viene de la misma raíz de Sadac, muy bien, de Melquisedec. Es decir, eran sacerdotes de justicia. La línea sacerdotal de Sadoc aparece 1400 años después que la aparición de Melquisedec con Abraham. Porque el sacerdocio de Melquisedec es eterno. Cristo, su sacerdocio es eterno. Y mira lo que dice de este linaje. Estos sacerdotes se acercarán a mí, dice el Señor, y me van a ministrar a mí. Porque guardaron el ordenamiento, guardaron el diseño ordenado, sus procesos, sus entradas, sus salidas, sus configuraciones. Ellos se acercarán para ministrarme a mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre. Ellos entrarán a mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren. Entonces tenemos una casta sacerdotal que ministra ¿a quién? Al pueblo. ¿Qué sería para nosotros como discipuladores ministrar al pueblo? ¿Qué sería para nosotros como esposos, como cabezas de familia? ¿Qué sería ministrar al pueblo? Porque el otro sacerdocio fue diseñado para ministrar al Señor. ¿Cuándo nosotros estamos ministrando al pueblo y cuándo estamos ministrando al Señor?
Amén. Hay un ordenamiento. ¿Sabes qué? Cada vez más el Señor está sacando las formas del yo en este proceso. A veces cuando oramos nos acercamos al Señor mirando nuestra vergüenza, nuestra bajeza, y no lo miramos a Él. Y no miramos su grandeza, su poder y cómo Él nos cubre. ¿Sabes lo que pasa cuando estás bajo el sacerdocio levítico? Lo que pasa es que no te puedes acercar a Él. Es por eso que Hebreos dice esto: os habéis acercado. Los otros no se pueden acercar. Os habéis acercado al monte de Sión. Os habéis acercado en donde está el diseño, donde está la ley de la casa, donde están sus configuraciones, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, porque ahí está el diseño celestial, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez justo. Y después dice: a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto. Entonces en Ezequiel 43, cuando dice: y esta es la ley que está sobre un monte, está diciendo: esta ley es una ley superior, sacerdotalmente distinta, porque he cambiado el sacerdocio, es cambiada la ley, y este diseño está en Sión, bajo un sacerdocio de Cristo. Y esto es lo que habla Pedro, porque esta roca te da una identidad. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿De qué te sirve entender el diseño si no entiendes sacerdocio? No sirve. Porque el diseño es sacerdotal. No podemos entender el diseño espiritual bajo un sacerdocio de hombre. Por eso Pablo dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. El sacerdocio de Cristo, según la orden de Melquisedec, te lleva a poder entender el diseño de la casa. Porque si no tomamos esa idea y la bajamos a un sacerdocio humano, y esto nos tiene que llevar, hermanos, a repensar muchas cosas. ¿Cómo estoy orando? Porque por algo el Señor decía que no oramos bien, po. Y a veces, hermano, no oramos bien. A veces lo que toma gobierno es el sacerdocio del alma en nuestras oraciones. Entonces, el Señor, cuando tú tomas la roca, intimas con la piedra de edificación, ¿qué hace? Cubre tu vergüenza. El que cree en Él no será avergonzado. Pero los que no toman esa piedra como piedra angular, como un fundamento para nuestras vidas, los que no intiman, esa piedra se vuelve una piedra de tropiezo. Y ellos no pueden entrar al santo ni al santísimo. ¿Por qué? Porque pugnan con la palabra, son desobedientes, y son desobedientes porque fueron destinados a hacerlo. ¿Qué hacemos nosotros con las vergüenzas de nuestra casa? A mí se me había ocurrido una mala idea, hermano, como ayer a las 1 de la mañana. Yo dije: mira, se me ocurrió esta mala idea. Dije: voy a hacer una cajita y vamos a escribir, le voy a pasar un post-it a toda la congre. Escriban la vergüenza de su casa. Y la traemos acá a la cajita y la leemos. No, después dije: no, ya, Sebastián, párala. Bueno, ¿qué hacemos con la vergüenza de nuestra casa? Ya, a ver, ¿quién se tira al agua? Disculpen el término. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vergüenza? ¿Qué hago yo con mi vergüenza? Con lo que no le quiero contar a nadie, con lo que quiero dejar ahí guardadito. ¿Qué hacemos? ¿Lo qué? ¿Lo escondemos?
lo ocultamos, lo escondemos. Ya, pero vámonos a la persona. ¿Qué hace usted? Bueno, lo medito, en realidad se transforma en una lucha muy fuerte porque cuesta hablarlo y uno tiene que llegar a ese tiempo con el Señor para meditarlo y soltarlo, porque la única forma que el Señor pueda tratar en nuestra vida es vencer esa lucha y poder hablarlo, quizás con la persona más cercana de nosotros, a veces dentro del matrimonio o con nuestro discipulador, pero no es fácil. ¿Qué dice el pueblo? ¿No es fácil? No, pues porque esa es la yayita, po. Esa es la yayita de la casa, po. En la yayita de la casa nos configuraron, diseño, su configuración. ¿A qué tenemos que hacer? Esconderla. Y entonces ahí estamos detrás de los discípulos, pero habla, ¿qué te pasa, hombre? El marido, ¿qué estáis 7 días enojados, no habláis? Las configuraciones. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que la vergüenza, ¿qué se hace? Se esconde. Otra forma, se ataca al otro. En vez de yo reconocerla, no, te ataco, ¿qué tanta cuestión? Tú fuiste el culpable, chao. ¿Sí o no? O me pongo depre porque no puedo. Es tanto lo que estoy viviendo que me pongo a llorar y no salgo de ahí, no salgo. O me frustro y tiro todo a la punta del cerro. ¿Cuál es la configuración de nuestras casas frente a la vergüenza? Piénsalo. ¿Cómo nos configuraron? ¿Qué cosas vimos? ¿Qué memorias? ¿Qué diseños traemos? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Frente a su vergüenza, lo que hicieron fue esconderse. Se cosieron unas túnicas, ¿verdad? Y típico que hacen como los monitos, le ponen unas hojitas así. Y después de eso se escondieron. La raíz de esconderse es la siguiente. Se relaciona a una raíz hebrea que es ech, que es fuego. Esconderse se traduce de la siguiente manera: apagar, una llama que se extingue hasta desaparecer. ¿Qué les pasó frente a la vergüenza? Se escondieron. ¿Y qué pasó con ellos? Se apagaron. Pero no dice que se apagaron, dice una llama que se extingue hasta desaparecer, porque el Señor no va a permitir que el pávido que humea se apague. ¿Sabes que esto es muy interesante? Porque el nombre Ich e Icha, varón y hembra, comparten esta raíz en hebreo, Ech, que es fuego. Es decir, en el diseño del hombre y en el diseño de la mujer está el Ech, el fuego. Entonces, como ellos se escondieron, su esencia, su sustancia se empezó a apagar. Y aquí llegamos a la palabra, una de las palabras centrales. Entonces dijimos, muéstrales el diseño. Este diseño está en Sión, un lugar de gobierno que está edificado con una piedra preciosa que es Cristo. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Estirarnos, ¿verdad? Intimar con la piedra de edificación. Y en ese lugar hay un sacerdocio. No fue dada esta palabra para cualquiera, fue dada para un sacerdocio. Entonces, cada texto que les he leído, les he estado hablando del monte de Sión. Abdías 1, 17, 18 y el versículo 21 dice lo siguiente: lo soltamos en el tiempo de adoración. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Abdías 1, 17, 18 y el 21. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Quiénes dicen amén? Amén. ¿De qué posesiones está hablando? Si dijo amén, imagínense que en ese legado hay cosas que no andan bien. Las riquezas de Dios. Les voy a contar la parte histórica, que está bien entretenida, está muy buena.
Vamos a lo que sigue. La casa de Jacob será, ¿qué será? Y la casa de José, con fuerza, pues hermano, la casa de Jacob será, y la casa de José, y la casa de Saúl. Muy bien, vamos de nuevo. La casa de Jacob, José, Esaú, José, no, mentira ya. La casa de Jacob, ¿no te llama la atención? Fuego. La casa de José, llama. Y la casa de Saúl, estopa. Y después sigue, da una declaración tremenda. Subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. Y el reino será de Jehová. Está hablando que en el tiempo postrero, estamos viviendo ese tiempo, hermanos, se va a provocar un juicio hacia el monte de Esaú. Ese juicio va a venir por medio de la casa de Jacob, porque la casa de Jacob es fuego, la casa de José es llama, y esa presencia del Espíritu va a traer un juicio sobre la casa de Esaú. Esta es una declaración para los tiempos postreros y tiene su cumplimiento también en Cristo. Recuerden que el último idumeo, es decir, el edomita descendiente de Esaú, que se tiene escrito es Herodes el Grande. En el tiempo de la crucifixión de Cristo aparece Herodes, es decir, Cristo, el sacerdote según Melquisedec, en Sion, y el monte de Esaú representado por Herodes el Grande. Se establece ese juicio. Josué 24 también habla de esto, Josué 24:4. Y este pasaje es, ¿se acuerdan que hace tiempo predicamos de lo último que dijo Josué? Este es un detalle de su mensaje y dice lo siguiente: a Isaac di Jacob. Josué 24:4. Si quieren me siguen porque aquí vienen hartos textos, hermanos. Josué 24:4. A Isaac di Jacob y Esaú. ¿A quién le dio a Isaac? Jacob y Esaú. Y a Esaú, ¿qué le dio? El monte de Seir. A Esaú le dio el monte de Seir para que lo poseyese. Pero a Jacob, ¿qué le dio a Jacob? Tremenda posesión le dio. Le dio Egipto. No quiero hacer pensar, hermano. Es como cuando no sé si le pasó algunas navidades que así como que a uno le regalaron algo así, ¡ah! La bicicleta que tú querías, y a ti te regalaron el autito. Estoy hablando del trauma, no, hermano, no, mentira. A Esaú le da un monte, el monte de Seir. Y a Jacob le dice: ándate a Egipto, desciende. ¿Tú crees que nuestro Padre, si le pides pan, te va a dar piedras? Le dio lo mejor a Jacob. Lo mejor. Porque Esaú le da un monte, hablando de autoridad, subir, pero sin proceso. Eso es Esaú. Subir, tener una posición, y en esto tenemos que tener cuidado como casa. Cuidado con poner a nuestros hijos, con ponernos nosotros mismos en una posición sin ningún proceso. Porque eso le pasó a Esaú. Monte de Seir. Sin embargo, Esaú desechó, ¿qué desechó? La primogenitura. ¿Dónde están los primogénitos inscritos? En Sión. Sión, ciudad del Dios vivo, donde están los primogénitos. Entonces Esaú, ¿qué desechó? Desechó el monte de Sión y tomó para sí el monte de Seir. Desechó la roca que está en Sión y tomó el monte de Seir. Porque el monte de Sión no se llega
sino es a través de descender. A Sion no se llega si no desciendes. Porque Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Cuando Jacob estaba siendo enseñado por Sem y Jafet sobre el sacerdocio, dijo: no, yo no quiero, yo soy cazador. Esaú aborreció el sacerdocio, aborreció la roca, aborreció el monte de Sión y tomó para sí el monte de Seir. ¿Qué significa Seir? Seir quiere decir áspero, viene de Sair, el monte Sair. Un Sair siempre se va a levantar contra un hijo de promesa. Un Sair siempre se va a levantar contra un hijo de promesa. Un Herodes el Grande se va a levantar contra el sacerdocio de Cristo. Roma se va a levantar. Porque lo que pasa con Edom es que después se mezcla con los helenos, con Grecia y con Roma. Un Sair siempre se va a levantar en contra de un hijo que está haciendo su proceso. Sair, ¿qué quiere decir? Lanudo, macho cabrío. Por eso están destinados a la rebelión, porque habitan un monte, una posición. Sair son machos cabríos, no se sujetan a nada, juzgan la palabra y la palabra les por tropezadero. Sair, lanudo, macho cabrío, fauno, cabra. Viene de Sahar, tormenta, temblar, temer, arrebatar, horrorizar, temer, tempestad. Entonces, ¿qué tomó para sí en ese monte? Tomó la siniestra. Tomó la siniestra. Sin embargo, la casa de José y la casa de Jacob tomaron la diestra, en donde está la presencia del Dios Altísimo. Y al estar en esa posición espiritual, que no es una posición, es una consecuencia del proceso. Son personas que viven humilladas. Por eso el monte de Sión, ¿tú crees que es el monte más grande de Israel? Es un monte chico. Es una cuestión insignificante. Para los que dicen: yo estoy en el monte de Sión. ¿Qué monte? Si es así una cosa. Porque los que están marcados por el proceso de la casa de Jacob y la casa de José son los que descienden. La posesión de Jacob: descender a Egipto. Gran posesión. Descender a Egipto. Es cuando el papá te toma y te dice: hijo, no le hagáis la finta al proceso. Desciende, humíllate, ve, resuelve, confronta. Y te empieza a mostrar el diseño. En las casas, cuando nosotros como papás decimos: mira, hijo, el proceso se hace así, se resuelve de esta manera. Mira, esto dice la palabra. Métete en el diseño, toma la palabra, va a haber bendición. La promesa, la posesión era: desciende a Egipto. Sin embargo, la promesa de Dios era que Dios los iba a visitar y los haría subir de esa tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. La promesa para la casa de José: bien, desciende, vas a descender a Egipto. Pero tengo una promesa, le decía el Señor: vas a conocer el camino del descenso, pero te voy a visitar y te voy a hacer subir de esa tierra. Y aquí vemos
un traspaso de una vida espiritual del fuego. Les decía, la casa de Jacob es fuego, la casa de José es llama. Eso en hebreo se traduce como Ech Lejabá. La casa de Jacob es Ech, la casa de José es Lejabá. Ech es fuego en general. Lejabá es la parte visible del fuego, son las lenguas de fuego. Cuando el Espíritu de Dios desciende en lenguas de fuego, en hebreo debiera decir Lejabá. Pero estaba hablando de una imagen del diseño de Dios que se muestra en el fuego. La palabra, si ustedes revisan, la figura del fuego en Dios dice que Él es fuego consumidor, que sus ojos son como llamas de fuego y que su boca es fuego. ¿Qué es lo que estaba haciendo entonces con la casa de Jacob y la casa de José? Estaba transfiriendo el diseño, que en sus ojos estuviera el fuego de Dios, en su boca estuviera el fuego de Dios y se pudiese manifestar en todos los procesos. Es decir, Jacob y José tienen que quemar la casa de Saúl. Jacob y José tienen que quemar sus configuraciones, sus entradas, sus salidas, sus formas, sus descripciones, sus leyes, su sacerdocio. Casa, este es tiempo que el fuego del Espíritu comience a quemar las configuraciones de estas otras casas, de las casas que siguen la huella de sangre de los edomitas, de los que nuestros ancestros desecharon la piedra angular. Mi casa, hoy día en el Señor tenemos que quemar esos diseños. Pero ¿cómo se hace? Intima con la roca, intima con la piedra de edificación, porque esa piedra es una piedra de fuego. Dice que es preciosa porque es una piedra procesada por fuego. La piedra angular es una piedra preciosa porque ha sido procesada por fuego, y es por eso que la Jerusalén celestial está diseñada estrato por estrato con piedras preciosas. ¿Por qué? Porque habla del proceso de que Jacob es fuego, sus hijos, cada una de esas piedras que él traía sacerdotalmente tenían que pasar por el mismo proceso que él pasó, de quemar la obra de Esaú en él. ¿Se acuerdan que el monte Saír es el lanudo? ¿Sí? Bueno, Esaú, que es lo mismo que Saír, su monte tiene el mismo significado que Esaú. Saír, Edom, Esaú, dice la Biblia que era un Ich Saír. Esaú es un Ich Saír, un hombre velludo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Desechó la roca, la primogenitura, Sión, el sacerdocio, desechó todo. Pero Jacob lo que hizo fue, cuando fue a tomar la primogenitura, ¿qué se puso? Se transformó en lo mismo que el hermano, en un Ich Saír, en un hombre velludo, macho cabrío, y toma la primogenitura. ¿Había proceso? No, no había proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso de Jacob? Jacob tenía que quemar el diseño, las configuraciones, las entradas, las salidas de la casa de Edom, de Saúl.
Y el Señor lo lleva a Betel, le muestra el diseño de la casa, le abre el diseño y él empieza su proceso hasta que tiene la lucha con el ángel y todo ese proceso se conforma en un ser celestial. El Ech, el fuego que el Señor puso en el Ich y la Icha, hombre y mujer que contienen fuego, estuvo presente desde siempre. Tanto en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José, en Moisés, en todas las genealogías, el Ech, fuego, el Lejabá, lenguas de fuego, estuvo presente. El Ech y el Lejabá estaba presente cuando Abraham estaba en el sacrificio de los cuerpos partidos y viene la antorcha de fuego. Era el Ech manifestándose en ese proceso. En Isaac se manifiesta en el sacrificio. Con Jacob se manifiesta en su proceso. En José se manifiesta hasta que él llega a la consumación, la reunión de los hermanos. Y de Moisés se vuelve a manifestar el Ech y el Lejabá, fuego y llama en medio de la zarza, porque él lo estaba reconectando con una promesa. La promesa era liberar a los que estaban afligidos. Y aquí vamos a entender por qué el Señor le entrega esta promesa a Moisés. ¿Por qué le habla desde el fuego y de la llama? Le habla desde el proceso de Jacob y desde el proceso de José. Isaías 10, 17, 18 dice lo siguiente: y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en sus días sus cardos y sus espinos. El fuego y la llama va a consumir el estado de maldición, la gloria de su bosque, la altura, y de su campo fértil. Consumirá totalmente alma y cuerpo. Entonces, Jacob y Esaú, ¿qué proceso estaba haciendo el Señor a través del Ech Lejabá, el fuego y la llama? Consumir la maldición de los cardos y los espinos, la gloria de su bosque, las alturas, el orgullo, y consumir totalmente alma y cuerpo para dejar solamente su sustancia, espíritu. A principio de año la profecía tenía que ver con un mover, en donde iba a haber un eclipse, un anillo de fuego, y se nos habló acerca de esto, respecto de el mover espiritual que iba a venir sobre la nación. Chile es la casa de Jacob. Sin embargo, al proceso de Jacob y de José se levanta otro monte. Aquí hay un juicio entre dos montes, el monte de Sión y el monte de Saír. Les voy a leer el juicio. Escucha, hermano, yo sé que han sido hartos conceptos y hartas cosas, pero preste atención. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir. Mientras lo profetizamos al leerlo, lo estamos profetizando sobre este tiempo. Y profetiza contra él y dile: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder
de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. ¿Cuándo se levanta el monte Seir? En el tiempo de aflicción, en el tiempo extremadamente malo. ¿Qué hicieron? Entregaron a los hijos de Israel a espada, los atacaron. Por tanto, vivo yo, dice el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. ¿Qué hicieron? Se levantaron en el tiempo de debilidad, en el tiempo donde estaban abajo, afligidos, en el tiempo extremadamente malo. Y Abdías sigue con el juicio y le dice lo siguiente: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Ahí hace sentido por qué dice Jacob recuperará sus posesiones. Porque Seir se levantó en el tiempo de su debilidad, en el tiempo de su aflicción, y lo que hizo es que le robó los bienes, le robó la riqueza no natural, le robó, echando mano a sus bienes. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará las posesiones que en el monte de Seir fueron robadas en el tiempo de nuestra aflicción. Y esto es para los que en el tiempo de aflicción se han mantenido asidos de la roca. Porque el Señor juzga, porque Él va adelante. David decía esto: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y ese texto en el Salmo 18 empieza: Jehová, roca mía, castillo mío, Jehová roca, Jehová roca. Él está hablando de un diseño espiritual. Jehová roca mía, yo me he tomado de esa roca. Que miren los que me afligieron tus juicios. Este proceso, hermano, donde el Señor restituye lo que se robó en el tiempo de debilidad, no es para todos. Es para aquellos que en el día malo se esconden en el santuario, que en el tiempo de aflicción levantan alabanza, que en el tiempo de dolor, en medio del valle, el Señor se transforma en su danza. De aquellos que toman la posesión que el Señor le dio, desciende a Egipto y atraviesan el valle de lágrimas
en gozo. ¿Sabes por qué? Porque cuando les hablaba de la palabra de Pedro acerca de la roca angular que viene de Isaías, les decía: el que creyere no se apresure. El que estando en la situación de conflicto no vaya a esconderse a Egipto. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva? Se escondieron en los árboles en Egipto. No se esconda en el que los aflige. No hagan pacto con la muerte. No se apresuren. Porque el Señor establece un juicio para eso. Y esto es, en lo práctico, es ¿qué hacemos en esos procesos de humillación? ¿Qué hacemos en esos procesos de aflicción? ¿En qué nos refugiamos? Porque mira lo que dice el juicio: es: hay de los que descienden a Egipto por ayuda, en los caballos buscan apoyo. Es decir, en los caballos se apresuran a refugiarse y confían en los carros porque son muchos, porque son fuertes. En los procesos de debilidad, ¿en qué ponemos nuestra confianza? ¿Qué nos sustenta realmente? En la vergüenza, ¿qué nos sustenta realmente? ¿En quién nos refugiamos? Porque si tú miras el proceso de José, en todos los procesos en donde él le tocó descender, frente a los celos y la enemistad de sus familiares, de sus hermanos, frente a ser vendido como esclavo, a ser metido preso por la esposa de Potifar, el haber sido esclavo, el estar metido en Egipto, en cada uno de esos procesos, José mantuvo la esencia del Ech, del fuego. Recuerden que la identidad del Ech es ojo, visión, ojos de llama, lejabá, boca de fuego. Todos los procesos de aflicción de José lo llevaron a un proceso de ascenso, hasta que fue designado Sab-Nat Panea, que quiere decir Dios habla y vive, o Dios descubre lo escondido o el enigma, porque él, José, la casa de José, tiene lejabá, tiene llama en su boca, tiene fuego en los ojos, tiene la identidad del Padre, y es como lumbrera en medio de la casa. Ese fuego provoca que no haya nada oculto. Imagínate que cada proceso de él también quemó toda la configuración de Esaú o el monte Seir. Amén. Vamos a orar. Hermanos, si tiene duda, sé que fueron hartos textos, revíselo. Quisiera orar por, específicamente el Señor puso esto en mi corazón. Hay una posesión que se robó a esta casa espiritual en el tiempo de su mayor aflicción, y que el Señor me decía que la iba a restaurar. Estoy hablando de esta casa, Cristo Plenitud de Vida, y su historia, su proceso. Pero también me decía que hay una posesión en nuestros ancestros que fueron atacados en el tiempo de su mayor aflicción, mayor tormento, y que el Señor iba a devolver esa posesión en este tiempo. Y me dijo que hay personas que en este tiempo están viviendo un ataque de Seir, que son de los que se mofan, de los que se ríen, de los que te roban posesión en el tiempo de tu mayor aflicción, de los que levantan espada en el tiempo de tu aflicción.